Hoy vamos a ver, hablábamos de 10 temas, no sé cuántos vimos ayer, ¿sí? No, o sea, eran 8. Por favor, alguien que nos ayude a resumir unas 3, 4, 5 cosas importantes, conclusiones importantes de ayer. A ver, Ermelinda. Bueno, a mí lo que me interesó mucho fue cómo fue eso del aguacate, la implementación. Sí. Porque en México no he visto así riego por goteo en aguacate. Ya. Casi la mayoría es riego por aspersión. Por aspersión. Sí, por aspersión, y aquí se me hizo muy interesante esa aplicación de riego por goteo. Una característica técnica de lo que debe tener un sistema de riego bueno. Uniformidad y eficiencia. Estaba bien despierta. Capacidad y eficiencia, qué bueno. De las 5 patas importantes del fertirriego, ¿cuáles son? Un buen diseño agronómico, ¿qué más? Un buen diseño hidráulico, ¿qué más? Monitoreo. Un buen programa de monitoreo, que es de la última. Otro. ¿El qué? El manejo técnico adecuado del fertirriego. Esto es muy importante, porque puedo montar el sistema lo último en guaracha, si no lo manejo bien no hago nada. Y falta uno. Muy bien, ahí se resumen todos los conceptos de lo que tenga que ver con el fertirriego. Hay un tema que no lo tocamos ayer, se llama diseño geométrico. ¿Qué es el diseño geométrico? ¿Qué entienden por eso? Primero uno hace el diseño agronómico. Segundo, procede a hacer un diseño geométrico. La distribución espacial. Eso, como a veces los agricultores te dan un plano y mire a ver qué hace. Entonces hay que saber cómo oriento las hileras de cultivo, si de norte a sur, miro curvas de nivel, miro drenajes, topografía, miro suelos, voy a ver qué largo de surcos voy a manejar con mangueras de goteo, microaspersión, y todo ese esquema ya de lotización como tal se llama el diseño geométrico. El diseño geométrico no está ahí escrito, pero es un punto que está dentro del diseño agronómico y diseño hidráulico. Lo podríamos poner como junto al diseño hidráulico antes que el agronómico, porque el agronómico es el tema netamente necesidades de las plantas. Hablábamos ayer, terminamos en esto, que es facilito decir que el sistema de riego es aplicar el agua en forma localizada en una cantidad exacta, que eso es difícil de calcular, agua y fertilizantes juntos, que esos son los beneficios de la planta. Vamos con la siguiente, Luis es Carlos, qué pena. Estas cosas que estoy hablando aquí se deben aplicar de manera simultánea, conjunta, al mismo tiempo, sinergizadas, como un sistema. Un sistema es una serie de componentes que deben trabajar de manera organizada, sistemática, planeada, sincronizada, para que las cosas funcionen. Ese es un sistema. Un carro es un sistema. Si no tiene caja de cambio, no camina. Y tiene muchas piezas para formar el carro y caminar. El concepto de fertirriego a nivel de ejemplo es un sistema que se deben hacer muchas cosas al tiempo para que sea exitoso. Entonces la primera cosa es aplicar agua y fertilizantes al mismo tiempo. Cuando hablamos de agua y fertilizantes al mismo tiempo significa que se deben aplicar ¿cuántos fertilizantes en el fertirriego? Díganme ustedes, ¿cuántos fertilizantes o nutrientes debemos aplicar en el fertirriego? ¿Todos? ¿Cuáles son? Mayores y menores, los que necesita el cultivo. Potasio, nitrógeno, calcio, manganeso, hierro. Entonces está los mayores primarios, nitrógeno, fósforo y potasio, los mayores secundarios, calcio, fósforo, magnesio, y los microelementos, hierro, manganeso, zinc, cobre, boro y molibdeno. 11 microelementos al menos. Esos 11 se llaman nutrimentos esenciales. Eso lo aprendí de unos amigos mexicanos. Nutrimentos esenciales. Un nutrimento esencial es cuando la falta de uno genera perjuicios en la planta, en su rendimiento. Entonces ese es un nutrimento esencial. Esos 11 son esenciales. Si yo tengo un nitrógeno alto en el suelo, ¿voy a aplicar nitrógeno alto en el fertirriego? No, voy a aplicar un bajo nitrógeno. Si yo tengo un fósforo muy bajo en el suelo, ¿voy a aplicar un nivel bajo en el fertirriego? No, tengo que aplicar un nivel más alto de fósforo.
Si yo tengo un hierro alto en el suelo, voy a aplicar un hierro alto en el vertibriego. Fácil, ¿no? La pregunta está facilita. Resulta que el hierro es un elemento metálico, como les hablaba ayer. Cuando el pH del suelo es alto, más de 6,5, se fija en el suelo, está en forma granulada. Y un hierro en forma granulada, uno hace el análisis y da resultado hierro alto en el suelo. Entonces nosotros decimos, no apliquemos hierro, o apliquemos hierro y estamos cometiendo un error. Ese hierro en el suelo puede estar insoluble, y si está insoluble, pues tenemos que aplicar uno que esté soluble. Entonces, no siempre niveles altos en el suelo indican que no debemos aplicar. Entonces, señor, en el caso en el fósforo puede pasar lo mismo, que el fósforo esté fijado en las arcillas. El fósforo es de los más duros de manejar por el tema de la fijación en el suelo. Entonces, en ese caso, se puede utilizar otras optativas, otras estrategias como aplicar micorrizas. Todo este tema, claro, ¿eso se puede aplicar por el fertilero? Sí, todo lo que sea soluble. Todo lo que sea, y hoy en día la mayoría de los productos son muy elaborados, son muy desarrollados y son solubles. Pero esos son, yo le llamaría unos productos complementarios, pero no debería ser la fuente principal de fósforo. O sea, podría ser un extra que quieras mejorar las condiciones microbiológicas, físicas, químicas del suelo, pero no como la fuente principal de fertilización. Y eso se puede hacer a través del fertiliego. El ejemplo que les ponía de hierro indica que uno tiene que tener un análisis de suelos confiable. Y el análisis de suelos es de lo más diverso que hay en el mercado. Ustedes dependen en qué laboratorio manden, qué método de análisis envíen, y normalmente ahí empiezan los errores del diagnóstico nutricional. Diagnóstico nutricional se llama a que ustedes como expertos que son, cogen un análisis de suelos, cogen un análisis de agua, cogen el requerimiento nutricional del cultivo, ¿sí? Cogen su experiencia, cogen los casos exitosos en otro lado, todo eso lo meten en una licuadora, le despichan un botón y sale una fórmula de fertilización. Así de facilito quisiéramos que fuera. No es tan fácil. Entonces, esa fórmula final de fertiliego depende de muchas cosas conjugadas ahí en ese tema hasta encontrar una fórmula. Y esa fórmula depende de muchas situaciones. Lo que yo les quiero decir es que hay que valernos de herramientas importantes para hacer un buen plan de fertiliego. Una de esas es el análisis de suelos. Hay dos métodos normalmente. El análisis convencional, el que normalmente usamos en la universidad, el que usan la mayoría de los laboratorios, que al suelo se le aplica unas soluciones extractoras y se le quita todo al suelo, se saca en una muestra líquida de suelo, se llama una solución acuosa, y se le ponen unas soluciones extractoras, se le saca todos los nutrientes y se determina cuántos nutrientes tiene en calcio, magnesio, fósforo, azufre y lo demás. Pero eso se llama sacarle al suelo todo lo que tiene. Y eso no es la planta no hace eso. La planta saca unos elementos que se llaman disponibles. Entonces hay un segundo método del análisis de suelo, se llama elementos disponibles de la solución del suelo. Y no todos los laboratorios lo hacen. Entonces, cuando ustedes vuelvan a hablar de análisis de suelos, por favor, si están ustedes, pidan un análisis de elementos disponibles en la solución del suelo. Les voy a poner un ejemplo y un caso real. El calcio en un análisis de suelos les da 4.000 partes por millón de calcio. Y ustedes tienen unos niveles de referencia en unas tablas y dicen que ese calcio es excesivo. Y la recomendación del laboratorio de ustedes sería no apliquen calcio. Hay exceso de calcio en el suelo. Y esa misma muestra de suelo le hacen el otro análisis de elementos disponibles y van a encontrar que tienen 50, 60, 80 partes por millón de calcio. Y cuando vean ese nivel de referencia de los elementos disponibles, dicen, este es un calcio muy bajo. Y ahí van a decir, necesito un buen nivel de calcio. ¿Cuál es más real? El segundo método. Entonces ahí se cometen muchos errores. Traten de no utilizar los análisis de elementos totales, los análisis convencionales, sino de elementos disponibles en la solución del suelo. ¿Cómo se obtienen? En vez de ponerle esas soluciones químicas extractoras al suelo, se le aplica agua destilada y se saca los elementos disponibles con agua destilada.
y los niveles son mucho más bajitos, pero es lo que realmente la planta cuenta con ello. Ese es el tema de los análisis de suelos. Entonces, para saber la cantidad de nutrientes hay que hacer ese diagnóstico nutricional, que es un tema largo, complejo, que no lo vamos a tratar acá. En donde la planta lo necesita, pues dijimos tan fácil en la raíz, pero haga diseño agronómico adecuado, tiene su trabajito. De manera uniforme, eso depende de la hidráulica. En dosis exactas, la evapotranspiración. Cuando ustedes logren calcular una evapotranspiración bien calculada, al otro día ya cambiaron las condiciones. La evapotranspiración es muy dinámica, es muy cambiante, es muy fluctuante. Es muy complejo tener el control de una buena evapotranspiración. En los cultivos en sustrato hidropónicos, como tienen un drenaje, normalmente uno mide el drenaje. Si yo apliqué 2 milímetros de riego, 2 litros por metro cuadrado, y me drenó 1, estoy perdiendo el 50%, entonces uno digo, esto estoy aplicando en exceso. Si yo apliqué 2 milímetros y no me drenó nada, estoy aplicando en deficiencia. Un buen método para calcular el volumen de riego adecuado es usar un lisímetro o un medidor de drenaje. Eso es un tema que se puede usar para saber la cantidad exacta. De manera controlada, es difícil controlar la aplicación de agua si es un riego manual. Los riegos manuales son económicos, pero hoy en día la automatización es una herramienta que está al alcance de todos a costos razonables. En lo posible, lo ideal es tener los sistemas automáticos. Y hay automatismos básicos, automatismos de media tecnología y automatismos de alta tecnología. Cultivos como las flores, tomate en invernadero, cultivos de alto valor económico, permiten tener un sistema de alta tecnología, porque la inversión se recupera. Cultivos hortalizas, cultivos como el ejemplo de la papa, cultivos de muchas variedades, en la mayoría están todos, deberíamos tener un cultivo de mediana tecnología, con unos niveles de automatismos básicos que generen facilidad y precisión en las labores, pero no muy sofisticado. Y pequeños agricultores, cultivos pequeños, cultivos de poco valor económico, al menos unos sistemas de tecnología bajos mínimos, pero no malos. Acuérdense que lo malo en riego se paga caro. ¿Qué significa en forma disponible? ¿Alguien me podría ayudar con eso? ¿Qué es que los nutrientes a la planta los apliquemos en forma disponible? ¿Qué entienden por eso? Que las condiciones a base de fertilizantes son más solubles. Ya, sean solubles y asimilables. ¿Alguien más? ¿Qué es disponibles? Sí, o sea, tiene sentido que va en la forma química en la cual la planta normalmente lo absorbe. Entonces, digamos, si es nitrógeno, entonces va en nitrato, en amonio, o lo pone en una forma en que sí, Tiene algo que ver con eso, que yo no puedo poner un exceso de amonio porque tiene la planta un problema de toxicidad amoniacal, por ejemplo. Disponible significa en un pH óptimo. A eso se refiere disponible. Acuérdense en una gráfica de pH, bueno, está por ahí, que a pH menores de 5 los elementos menores no están, los mayores no están disponibles para la planta, y a pH mayores de 6, 5, 7 los elementos menores, por más que estén en el suelo, por más que los apliquemos, no van a ser asimilables por la planta. Entonces el rango óptimo está entre 5, 5 y 6. ¿Qué significa esto? Si un sistema de fertirriego, sea por goteo, sea por microextracción, en todas las veces que riegue, lo repito porque a veces se nos olvida, en todas las veces que riegue, debe ir fertirriego. Si ustedes tienen un sistema de fertirriego, es de fertirriego. Si ustedes van a regar todos los días fertirriego. Si ustedes van a regar 2 veces a la semana porque el suelo tiene una humedad, 2 veces a la semana fertirriego. Si ustedes van a regar una vez a la semana fertirriego. Cosa difícil que los agricultores hagan eso. Fertirriegan un día y 6 de agua. Es lo mismo que a nosotros, en un día nos dan el sopa seco, el jugo de toda la semana y el resto nos mantienen con agua. Eso no está bien para la planta. Y todos los riegos, fertirriego. Segundo punto, que durante todo el tiempo de riego sea fertirriego continuo.
¿A qué se refiere? Si yo voy a regar 1 hora, porque la EBT me dice que la lámina que requiere la planta en ese día es de 1 hora, durante 60 minutos va a hacer riego. Hay unas modas que dicen, no, 20 minutos de agua, 20 minutos de abono concentrado y 20 minutos de agua. Y uno pregunta, ¿para qué? No, es que eso es para empujar el abono, para asegurar que llegue y para lavar las tuberías. ¿Y lavar las tuberías de qué? De los abonos. ¿Y por qué se lavan de los abonos? No, es que de pronto se precipitan y tapan los goteros. De pronto. ¿Y por qué cree que se precipitan? No, es que en estos tanques de solución madre yo he visto que si el calcio lo mezclo con el fósforo se precipitan. Entonces, como van juntos en el sistema, de pronto se precipitan. En esos de pronto hay mucha inseguridad, en esos de pronto hay mucho desconocimiento. Y la gente normalmente hace cosas porque quieren amarrar el burro, como se dice vulgarmente, pero cometen muchos errores. Cuando yo en una solución madre está 200 veces concentrada, que son fertilizantes muy concentrados, que luego a través de un sistema de inyección los metemos al campo, ahí sí hay riesgo de precipitados si yo mezclo el calcio con el azufre o el calcio con el fósforo, porque reacciona formando sulfato de calcio o fosfato de calcio, que son elementos insolubles y se precipitan y se daña la mezcla. Pero cuando todos van juntos en la tubería, 200 veces diluido, no hay ningún riesgo de precipitados. Entonces no tengo que estar empujando el abono, empujando el agua y enjuagando las tuberías. Entonces, ahora, ¿por qué es malo aplicar 20 de agua, 20 de abono y 20 de agua? ¿Por qué? Porque aquí le estoy aplicando a la planta la conductividad del agua y el pH del agua. Conductividad bajita y pH 7, 7,5. Luego le estoy metiendo la fórmula concentrada. Si la fórmula ideal debería tener una conductividad de 1.2 y el pH 5,5, cuando yo la concentro 3 veces aquí, ¿qué conductividad tendría? 1.2 por 3. Tendría 3.6. ¿Y el pH qué pH tendría? Si el óptimo es 5,5. El pH del agua es 7, el fertilizante óptimo es 5,5. Como concentré 3 veces el abono, ¿qué pH tendría acá? ¿Alguien dijo ayer? ¿Lo respondió? Un pH ácido, muy ácido. Porque decía que yo hice unos cálculos para dejarlo en 5,5, apliqué un ácido. Y si lo he concentrado 3 veces, el pH será tal vez 4, será 3. Entonces es pH muy ácido. Y luego ¿qué hago? Le meto otra agüita. ¿Qué le está generando a la planta durante el riego? Variaciones muy altas en la conductividad y pH. Y esas variaciones muy altas en la conductividad y pH es similar a cuando uno se mete en la ducha y se baña con agua hirviendo, luego con agua mediana y luego con agua fría. Generan estrés en la planta. Sales, extensión osmótica, y pHs son cambios en la solución del suelo que generan diferencias en diferentes valores para disponibilidad de nutrientes. Lo ideal es parejito. Conductividad 1,2, pH 5,5. Conductividad 1,2, pH 5,5. Conductividad 1,2, pH 5,5. Ese es el óptimo. Por eso es importantísimo durante todo el tiempo de riego. Entonces, esos se llaman principios de fertirriego. Primer principio, fertilizar con todos los nutrientes, que son 11. Un día calcio, otro día azufre, otro día fósforo. No, error. Tienen que ir todos. Y si van todos, necesito por lo menos 2 tanques de inyección y 2 ventures de inyección, o cualquiera que sea el sistema. Y lo ideal es tener 3. Tanque A se ponen unos fertilizantes, tanque B se ponen otros, y en el tanque C se pone el ácido para regular, controlar pH. Eso es lo ideal. Entonces, tienen que ir los 3 al mismo tiempo, y se necesita 3 ventures, 3 sistemas de inyección, y eso pocas veces se encuentra eso. Segundo principio, bueno, primero aplicar todos los nutrientes. Segundo, aplicarlos en todos los riegos. Tercero, durante todo el tiempo de riego. Cuarto, de manera uniforme. ¿Qué es de manera uniforme? La conductividad eléctrica y el pH en todas las válvulas, en todos los goteros, en todo el campo, debe ser, ¿cuánto es nuestro ejemplo? El ejemplo que estamos poniendo, ¿qué conductividad? 1,2 de milisiemens por centímetro y 5,5. ¿Ustedes creen que algo de eso pasa en la realidad? Allá viene pregunta. ¿Hasta qué punto es bueno, digamos, hacer eso que comenta
de fraccionar esa fertilización a través de todos los riegos, teniendo en cuenta las curvas de extracción, por ejemplo, no sé, yo hablo de maíz, donde en floración se requiere más de un elemento que de otro, o en qué punto uno tiene en cuenta esos niveles de extracción. Claro, es que eso fue lo que metimos a la licuadora. ¿Se acuerdan lo de la licuadora? Las plantas tienen unos niveles de extracción de fertilizantes que se han investigado, se han desarrollado y ya se conocen. Y esos son de este tipo. Este es el nitrógeno, digamos, este es el fósforo, este es el potasio, este es el calcio, un ejemplo, este es el magnesio, este es el azufre tal vez, y elementos menores. Entonces, primer paso, nosotros tenemos que definir etapas fenológicas del cultivo claramente definidas. Esta etapa, estos son 180 días, a estos primeros 30 días le hemos definido como la etapa inicial. En la etapa inicial, aquí están los elementos: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y menores. En la etapa inicial está totalmente investigado, desarrollado que este fósforo es el más importante para tener un buen estímulo y desarrollo radicular. El nitrógeno es bajo porque no tenemos suficiente área y masa foliar. El potasio es bajo porque la planta no tiene carga de frutos. El calcio bajo. Magnesio es primo del fósforo, son llaves, trabajan de la mano. Podríamos tener un nivel medio. Y menores, hablemos en menores, no hablemos. Cada menor tiene un comportamiento diferente. Luego viene una etapa de desarrollo. Entonces, aquí vamos a hacer una fórmula de fertilización. Durante los primeros 30 días vamos a hacer una fórmula. Si quieres lo haces en 6 etapas o en 4 o en 3, pero hay que definirlas. Luego viene una fórmula de desarrollo o crecimiento. Esa es la segunda etapa. Y en esta, ¿qué vamos a tener? El nitrógeno creciendo. El fósforo ya más estable porque ya el sistema radicular está formado. El potasio creciendo. El calcio tiene que ir paralelo con el potasio. El magnesio podría estar un poco creciendo. Y los elementos menores no hablemos. Luego viene la tercera. ¿Y hasta dónde? Tenemos que definirlo. La tercera etapa, la de llenado o la de producción. Nitrógeno bajamos porque ya no tenemos que armar nuevas tallos, nuevas hojas. Fósforo no necesitamos, un nivel medio. El potasio más arriba, aquí podríamos un nivel medio, por decir medio. Y el calcio un nivel alto, magnesio un nivel medio y menores no hablemos. Esto es un buen diagnóstico nutricional. Entonces uno forma etapas del ciclo del cultivo y para cada etapa un plan de fertilización. Y aquí se analizan las dosis que requiere el fertilizante, las que tiene el suelo, las que tiene el agua, y se saca el plan de fertilización. Esa es la forma correcta de hacerlo. Y esto se pone, esta fórmula, ¿cada cuánto se pone? En todos los riegos. ¿Qué es una fertilización edáfica? Les voy a explicar qué es una fertilización edáfica. Bueno, eso está más adelante, ahorita lo miramos. Tengo una pregunta con respecto a eso. Por ejemplo, se hizo la aplicación a las plantas, entraban en estrés y no están consumiendo lo mismo que consumen en esa etapa en la dieta. Entonces empiezo a ver que la conductividad eléctrica, digamos, nadie lo ponía en un sustrato, entonces empieza a subir. Ahí no sería oportuno aplicar solo agua a pesar de que... Claro, si tú tienes unos niveles altos de conductividad, que la planta sabes que está pesada, la prioridad es lavar. Lo mismo, tú tienes un suelo inundado donde sabes que el problema es exceso de agua, tienes que drenar. Tienes que solucionar primero el problema. Y una forma de lavar, si la conductividad estuviera en 4, yo lavo, pero después de bajarla a 2, digamos que la óptima es 1, la tengo en 4. De 4 a 2 yo lavo, 1 semana, 2 semanas las que necesito, y voy midiendo. Y luego de 2 a 1 ya le pongo una fórmula light, ya le pongo una fórmula bajita, una conductividad bajita. ¿Por qué? Porque de 2 para abajo, algunos nutrientes ya le van a hacer falta. Unos estaban altos, pero otros ya les va a hacer falta, porque las conductividades no es que eso se sube todo, no. Las conductividades se suben el sodio, el cloro, el azufre, no todos los elementos suben y bajan parejo. Hay que mirar en ese análisis de conductividad alta qué cosas están altas y qué cosas están bajas.
Entonces, esa sería la forma correcta, darle prioridad. Si tengo una planta llena de agua o de sales, poner fertirriego va a agravar el problema.